Hola a todos. Ha habido una filtración de los precios del Dacia Spring, aunque oficialmente se van a indicar, eso sí, mañana mismo. Además de la versión Cargo, que es la versión de 2 plazas, pues que va orientada, digamos, para la ciudad, y la versión Business, habrá otros dos acabados disponibles. La primera será la versión Comfort, tendrá aire acondicionado de serie y saldrá por 16.990 euros en Francia. Además, se quedaría, eso sí, en Francia por 12.400 euros gracias a la bonificación que hay por ser un vehículo ecológico. Dicho descuento en Francia pues está limitado al 27% del precio total del vehículo. La otra versión será la Comfort Plus, con aire acondicionado también de serie, pantalla táctil, pintura metalizada y una decoración con detalles en color naranja tanto exteriormente como interior, algo así como el Stepway. Este se quedaría en 18.490 euros, es decir, unos 13.500 que se quedaría ya con esta bonificación que estarían aplicando en Francia. Para encontrar un vehículo similar tendríamos que irnos al Renault Twingo eléctrico, el cual ofrece una menor autonomía y está disponible desde un precio de 21.000 euros sin descuentos. Aunque eso sí, este propio Twingo tendría menos autonomía, un poquito menos que el propio Dacia Spring. La otra opción, que es la más económica del mercado, digamos, en estas primeras marcas, sería el Citroën Ami, que costaría 9.000 euros, aunque en muchos aspectos estaría muy por debajo del Dacia, ya que ofrece pues una velocidad máxima de 45 km/h y la autonomía es únicamente de 70 km, o sea, un vehículo prácticamente para la ciudad. El Dacia Spring, eso sí, se va a poder reservar desde el 20 de marzo en Francia y la apertura oficial de los pedidos será en junio. Es una pre-reserva. Y las entregas, eso sí, se harán a partir de septiembre. A los clientes que hayan reservado este vehículo con antelación, se le ofrecerá la tarjeta PAS, que servirá pues para utilizarla en estaciones de recargas, y quien haya pedido la versión Comfort Plus, o sea el tope de gama, tendrán además de regalo una recarga de 100 euros en sus tarjetas. En Italia también han confirmado que los pedidos de primavera abrirán desde marzo, al igual que en Francia. Las reservas se llevarán a cabo en el concesionario o en línea y la fecha de reserva comienza exactamente igual, como os hemos dicho, en marzo, y será únicamente tanto Italia como en Francia los primeros países de la Unión Europea donde ofrezca este modelo. Seguidamente os adjunto la ficha técnica con los datos más relevantes de este Dacia Spring, el primer modelo 100% eléctrico de Dacia, y es que su longitud pues es de 3,74 milímetros, sería 3,5 metros pasados. El ancho es de 1,6, incluidos pues los espejos retrovisores sería un 1,8 prácticamente. La altura del suelo es de 1,52. Estamos hablando ya de un vehículo a lo Stepway, digamos, tipo con ese aspecto crossover, pues ideal para cualquier obstáculo en ciudad. La distancia de ejes es de 2,423 milímetros y la distancia del suelo en vacío, digamos, serían de 150 milímetros, o sea, 15 centímetros, que es lo que tendría de altura respecto al suelo. El motor es un motor eléctrico de 33 kilovatios, que pues equivaldría, eso sí, unos 44 caballos aproximadamente. La batería es de 26,8 kilovatios hora. La carga pues sería de 6,6 kilovatios hasta 30 kilovatios, que sería una versión ya opcional. El alcance, eso sí, según la WLTP, que siempre ya sabemos algo menos, es 225 kilómetros, y en ciudad podría llegar casi a los 300, esos 295 kilómetros, ya os digo, homologado por la WLTP, que normalmente es un poquito menos. La velocidad máxima de este vehículo es de 125 km/h. Existirían, eso sí, tres niveles de equipamiento. El primero es el E0, es el cargo, es digamos la versión, pues estaría ya para el tema de reparto y todo ello, que únicamente tiene 2 asientos, 2 plazas. Después estaría la versión E2, que es la Comfort, y la E2 Plus, que sería ya digamos el más alto de gama. En el nivel E2, que sería digamos el nivel Comfort, tendría incluido unas Flexwell, es decir, la llanta de acero con forma de estrella, digamos, y tapacubos que imitan a una llanta de aleación, las luces de conducción diurna de LED, similares pues la del Sandero y todo esto, con la firma luminosa de Dacia,
Y la tapicería también es de tela, incluye radio, aire acondicionado manual y el cable de recarga pues es el tipo 2. En el nivel Edo Plus, digamos ya el Comfort Plus, el nivel alto, incluye ya, como os he dicho, el color de la pintura metalizada, que ahora os decimos los colores, el paquete interior más el exterior con los colorines en naranja, así el estilo, digamos, Stepway. Paquete Tecno, que sería otro paquete, digamos, ya para tecno, en plan tecnología, no de música. Incluye ya pues el MediaNav con la pantalla pulgada de 7 pulgadas, la replicación del smartphone, el puerto USB, cámara de marcha atrás y el sensor del aparcamiento solo trasero. Y además incluye esta opción la rueda de repuesto. Opcionalmente, si elegimos la gama normal, digamos la Comfort sin el Plus, pues tenemos opcionalmente la rueda de repuesto, que no está incluida, el cable de modo 3 tipo 2, o sea, ya el cable que trae la opción alta, digamos, estaría opcionalmente también para la versión normal, el cargador también y la pintura metálica también, que esto ya son, ya os digo, opcionales. Los colores disponibles pues van a ser los siguientes. En un principio estará en color un blanco opaco, indica, o sea que será un blanco así, digamos, mate. Ese es gratuito. Después estaría también un gris plata en color azul y el color rojo que únicamente estaría disponible para la gama Comfort, es decir, para la gama Cargo, digamos la biplaza, no estaría disponible. Más adelante pues estarán disponibles también los colores negro astral, que hemos visto también en la presentación, y el color gris oscuro. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Tan pronto tengamos más informaciones, pues las iremos diciendo, por supuesto, y ya sabes, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter a través de Tacialízate. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.